Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín, bienvenidos a un video más en mi canal y el día de hoy vamos a hablar acerca de estructura de la lengua del Extani 2. Específicamente vamos a ver los temas de puntuación y acentuación, que son reglas ortográficas. Es el tema, vamos a verlo hoy, luego vamos a seguir con estructura de la lengua, los demás temas que faltan de estructura de la lengua y finalmente vamos a pasar a comprensión lectora. Pero en el video de hoy vamos a hablar acerca de puntuación y acentuación que vienen en el temario del Ceneval que tienes que estudiar para tu examen. Sin más por el momento, vamos a empezar con los temas de una vez. Reglas ortográficas, puntuación y acentuación. Bueno, vamos a empezar con los signos ortográficos de puntuación, que son los que aparecen en el temario del Ceneval. Primero vamos a ver el de la coma. La coma se representa con ese símbolo o de esa manera se representa. ¿Y qué nos dice la coma? La coma es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto y se usa con frecuencia en toda clase de textos. Si tú estás acostumbrado a leer, vas a poder identificar en los textos de cualquier tipo de texto el uso de la coma o haber visto la coma. Bueno, mayormente, ¿para qué se usa la coma o en qué ocasiones se usa? Bueno, se usa para separar diversos elementos de una serie. Por ejemplo, me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. Ahí vean que la coma se usa para separar diversos elementos, mayormente cuando describimos algo. En este caso, me gustan sus ojos, coma, sus labios, coma, su cabello, coma, sus hombros, y así podemos seguir, coma, su sonrisa, etcétera, etcétera. También se usa para separar elementos de la oración, es decir, aquellos que equivalen a una explicación o que añaden información extra o demás. Por ejemplo, la vi llegar más bella que nunca a la casa de su novio. Vean que las comas están aquí, hay una coma aquí y hay otra coma aquí. Esta información que queda entre las comas equivale a una explicación o añade información de más. Puedo omitir esas palabras que están en la coma y no pasa nada. Por ejemplo, puedo poner la vi llegar a la casa de su novio. Se entiende, pero si yo quiero añadir información extra además, pongo la vi llegar, coma, más bella que nunca, coma, a la casa de su novio. Vean que lo que está entre comas se puede eliminar y se entiende la oración. Por eso se usan las comas cuando queremos dar una explicación de más o añadir información extra que también se puede sustituir y no afecte nada. Esto lo veo mucho en los textos, en los libros, en los artículos científicos, mucho el uso de la coma en este caso, sobre todo en textos narrativos. Bueno, vamos a proseguir. Se usa para separar palabras que se usan para llamar la atención, por ejemplo, los nombres, apodos, sustantivos. Por ejemplo, Perla, coma, por favor sal conmigo. Aquí está, Perla puso coma, por favor sal conmigo. No, Héctor, vean, se usa igual para separar nombres. Ahí está, Héctor pone coma, no puede ser posible. Y aquí hay otro ejemplo. ¿Por qué insistes, Héctor? Ven que en este caso se usa la coma para llamar la atención entre nombres, apodos. Bien, así se usa esto. Igual esos ejemplos de la coma se utilizan mucho o lo he visto mucho en las novelas, en los libros. También puede ir antes o después de oraciones. Por ejemplo, Perla, puedo invitarte, coma, si quieres. Ven que también podemos hacerlo al revés. Si quieres, coma, Perla, puedo invitarte. También puede ser así. Entonces la coma se utiliza para separar oraciones. Esos son algunos usos muy comunes de la coma. Te invito a que tú leas textos y tú vas a identificar el uso de esas comas de una manera muy apropiada. Ese es el uso de la coma, del punto y coma. Bueno, indica una pausa intermedia entre la que se hace con la coma, o sea, la coma menor, y la del punto, que es la pausa. Se utiliza el punto y coma para separar oraciones de un periodo cuando en medio de ellas ya se han utilizado comas. Por ejemplo, fueron a la cena Marcos, coma, el papá, Marcela, coma, la mamá, punto y coma, Juan, coma, el hermano, y así sucesivamente. Es decir, que en este ejemplo se usa el punto y coma para separar oraciones cuando en medio de ellas ya se han usado comas. Vean,
pone Marcos, coma, el papá. Es decir, que el papá se llama Marcos. Marcos, coma, el papá. Punto y coma. Ahí está el uso de la punto y coma. Marcela, la mamá. Juan, el hermano. Punto y coma. Sofía, la prima. Etcétera, etcétera. Todos ellos se entienden muy bien entre sí. Este es un ejemplo del punto y la coma. También se usa para separar oraciones entre las que existe una estrecha relación semántica, es decir, de significado. Por ejemplo, que haya una relación semántica de causa y efecto o de hecho y consecuencia. Por ejemplo, estaban muy tristes en el aeropuerto, punto y coma, se les canceló el vuelo. Aquí es una oración de causa y efecto o de hecho y consecuencia, en el cual ellos en la primera oración dicen que estaban muy tristes. ¿Por qué? Porque se les canceló el vuelo. Vean que entre la causa y el efecto se pone punto y coma. Otro ejemplo, se les veía a todas horas muy felices, punto y coma, estaban recién casados. ¿Por qué se les veía muy felices a todas horas? Porque estaban recién casados. Son oraciones, ejemplos de oraciones de causa-efecto, de hecho-consecuencia, en donde se separan a través del punto y coma. El punto es el signo gramatical que destaca la finalización de un enunciado y el comienzo del otro. Entre todos los signos gramaticales, el punto es la pausa más prolongada del discurso en el texto. En cualquier caso, el punto significa la finalización de una idea con más fuerza que la coma o el punto y coma. A diferencia de lo que ocurre con estos dos signos de puntuación menos potentes, luego del punto siempre se comienza escribiendo la siguiente palabra con mayúsculas. Eso sí está de cajón. Después del punto, la letra que sigue va a estar con mayúsculas. El punto se clasifica en punto y seguido, que se usa para separar una idea de otra en el mismo párrafo. El punto y aparte, que se usa para cambiar de contexto o idea y se separa entre párrafos y oraciones. Y el punto y final se usa cuando está culminando el texto o cuando ya terminó el texto. Aquí es un pequeño párrafo donde están claramente identificados el punto y seguido. Aquí está el punto y seguido, por aquí está, ya lo marqué. Aquí está el punto y aparte y aquí está el punto final. Claramente identificado, punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Por eso recomiendo que tú leas muchos textos, porque ahí vas a poder identificar el uso de las comas, el uso del punto, el uso de otros signos, ¿no? Mayormente eso lo podemos identificar en cualquier tipo de textos, poseen punto y aparte, punto seguido, punto final. Pero tú tienes que saber que el punto y seguido se usa para separar ideas de un párrafo con otro, y el punto y aparte para cambiar de contexto de idea. Y el punto final indica que el texto terminó. Otros signos son el de interrogación, aquí está, y se usan para preguntas. ¿Dónde lo compraste? ¿Qué hora es? En el idioma español se usa tanto de apertura como de cierre los puntos, tanto el inicio como el final. Signo de interrogación, no hay mucho problema ahí. De exclamación se usa para exclamar sorpresa, miedo, orden. Por ejemplo, ¡qué susto! Hazlo ahora. Yo creo que en estos signos no hay pierde. Paréntesis sirven para colocar información complementaria o aclaratoria en la oración o en el texto. Por ejemplo, la novela del colombiano, publicada en 1967, celebraba 50 años de su primera edición. Vean que lo que está entre paréntesis sirve para colocar información de más o aclaratoria. Cabe aclarar que en este caso también se puede poner comas en lugar de los paréntesis, y está bien. De todos modos podemos omitir esto y se entiende. La novela del colombiano celebraba 50 años de su primera edición. No pasa nada, es un uso de los paréntesis. Otro, Luis se había enterado, a mí nadie me había dicho nada, de que Mónica había abandonado la universidad. Podemos emitir esto. Luis se había enterado de que Mónica había abandonado la universidad. Otro ejemplo, aquella joven, del cual no recuerdo su nombre, fue la que nos atendió en la sala. Se puede omitir lo del paréntesis y no pasa nada. Cabe aclarar que lo que está entre paréntesis se puede poner en lugar de ello las comas, que lo veo muy común igual en muchos textos. Uso de los paréntesis. El guión, también llamado raya,
expresa aclaraciones. Para él la finalidad, pongo un ejemplo aquí, se usa para expresar aclaraciones. Por ejemplo, para él la finalidad, cualidad que valoraba por encima de cualquier otra, era algo sagrado. Vean que el uso del guión es para expresar aclaraciones, para añadir también información, un uso del guión. También se usa para la reproducción escrita entre diálogos, narraciones, mayormente en textos narrativos. Vemos ese tipo de guión o raya en diálogos. Por ejemplo, ¿cuándo volverás? No tengo ni idea. No tardes mucho, no te preocupes. Esto, el uso de la raya se usa entre diálogos. Es, por ejemplo, si tenemos aquí una persona que dice ¿cuándo volverás? La siguiente persona le responde no tengo ni idea. Y la misma persona le pregunta no tardes mucho. Y le dice no te preocupes. Ven, aquí tenemos dos personas que están interactuando entre ellos en un texto y se usa la raya. También se usa para unir palabras, teórico, práctico, afroamericano, costo-beneficio, entre otros ejemplos. Vean que se usa para unir palabras, el guión o la raya. Las comillas marca enunciados o citas textuales hechos por alguien. Hasta la vista baby es una frase utilizada en una película, por eso está entre comillas. También se usa para señalar carácter especial de una palabra o de una expresión, una ironía, algo vulgar, una palabra que no es propia de nuestro idioma español, del español. Por ejemplo, he tenido un trabajo durísimo. Sí, claro, el partido fue entretenido. Quiere decir que lo que está entre comillas es como tipo sarcasmo. Sí, claro, el partido fue entretenido. Sarcasmo, quiere decir que el partido fue aburrido. La Miss no asistió a su clase. Vean que el uso de las comillas se usa también entre palabras que no es propia del español. La Miss podría decir la maestra no asistió a su clase, o la profesora, o la señorita no asistió a su clase en inglés. Vean, esos son algunos ejemplos del uso de las comillas. Un último tenemos para señalar un título o nombre de ponencias, discursos. Por ejemplo, que vayamos en una convención o una exposición que se llama Interpretación de los Sueños, y que esto lo veamos en un texto y va a ser entre comillas. También una ponencia llamada Enseñanza del Inglés será mañana. Entonces, uso de las comillas para señalar títulos o nombres de ponencias, de discursos, etcétera, etcétera. Hasta aquí con la puntuación, y ahorita vamos con la acentuación, que también viene en el temario del examen. El acento. Bueno, en el español existe 3 tipos de acentos: el acento ortográfico, el diacrítico y el prosódico. El acento ortográfico es aquel que se escribe gráficamente a través de este símbolo que nosotros llamamos acento. Camión, árbol, esdrújula son palabras que tienen acento ortográfico. ¿Por qué? Porque se escribe la tilde o el acento. Todas las palabras que nosotros veamos que tienen acento o tilde tienen acento ortográfico. Número 2, acento diacrítico. Este acento se usa para distinguir palabras diferentes y darles significado diferente. Por ejemplo, tú eres la persona en que confío. Tu perro es el que mordió a mi primo. Vean que este tú y este tú de aquí, la única diferencia es que uno de ellos tiene acento. Ese es el acento diacrítico. Se usa para distinguir palabras que se escriben igual, que se pronuncian diferente, pero que la única diferencia es que uno lleva acento y otro no lleva acento. Esto lo vamos a ver en unos minutitos más a detalle. Pero este es un ejemplo de acento diacrítico. Y el acento prosódico es el acento que se pronuncia, pero no se escribe o no lleva acento o la tilde, y que es el acento que recae en la sílaba. Por ejemplo, estas palabras que pongo como ejemplos, valga la redundancia, son palabras que tienen acento prosódico. ¿Por qué? Porque estas palabras no llevan tilde, pero sí tienen acento prosódico. Porque si nosotros separamos entre sílabas, por ejemplo, amaca, la sílaba más fuerte es la ma, porque es amaca.
Este sílaba tiene acento prosódico porque es la sílaba más fuerte, donde recae más el sonido, por eso es acento prosódico. Celular, si lo dividimos en sílabas, celular. Acento prosódico es aquel donde la sílaba tiene más fuerza. Misa, acento prosódico porque suena más fuerte. Taller. Yer es la sílaba que tiene acento prosódico porque es la sílaba donde recae más la fuerza de la palabra. Elefante. Vean, elefante. Fan es la sílaba donde recae más la fuerza, por eso es acento prosódico. Repito, el acento prosódico es el acento que se pronuncia con más fuerza en las palabras y que estas palabras obviamente no llevan tilde, no llevan tilde. Bueno, en el caso de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas es lo siguiente. ¿A qué se le llama palabras agudas? Son aquellas que llevan acento en la última sílaba, llevan tilde si terminan en NS vocal. Y aquí está un ejemplo de puras palabras agudas en el cual llevan acento en la última sílaba y todas están acentuadas porque terminan en N, en S o vocal. Ahí está, no hay pierde, nada más. Apréndete que las agudas llevan acento en la última sílaba y que se tildan cuando terminan en S o vocal. Pongo una nota aclaratoria. Hay palabras agudas que llevan tilde pero no terminan en S o vocal. Esto es por el diptongo. Es decir, el diptongo es como que la unión de dos vocales en una sola palabra. Raúl, baúl, raíz, maíz. Son palabras agudas, pero no terminan en S o vocal, pero sí se acentúan porque eso debido al diptongo. Porque si yo divido en sílabas Raúl, la unión entre la A y la U pues está separada por el acento, por eso es el diptongo. Baúl, vean, dos vocales, aquí igual dos vocales y dos vocales están juntas, se acentúan, son palabras agudas, pero ¿por qué se acentúan si no terminan en NS vocal? Porque eso es debido al diptongo, es decir, a la unión de dos vocales, en este caso AU y la A y la I. Luego tenemos las palabras graves o también llamadas llanas. Las graves también se llaman llanas. Llevan acento en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan en NOS. Por ejemplo, cárcel, ángel, césped, útil, carácter, azúcar. Todas estas palabras son graves o llanas porque llevan tilde en la penúltima sílaba. Las esdrújulas llevan tilde en la antepenúltima sílaba. América, música, sílaba, máquina, ejemplos de palabras esdrújulas. Y se acentúan, ¿por qué? Porque llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Y palabras sobresdrújulas son aquellas que llevan tilde en la sílaba anterior en la antepenúltima. Por ejemplo, cuéntamelo, fácilmente, explícaselo, dibújamelo, rápidamente. Todas esas palabras llevan acento, llevan tilde en la sílaba anterior en la antepenúltima, por eso son sobresdrújulas. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. En la hora de tu examen es muy común si te toca ejercicios que te digan ¿cuál de las siguientes palabras es aguda? Tú tienes que identificar cuál es con respecto a la teoría, a los ejemplos que te estoy dando. O por ejemplo te pueden preguntar, esas palabras son ejemplos de esdrújulas. Y tú tienes que identificar qué palabra es esdrújula. Entonces, apréndete cuándo es una palabra aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula y ejemplos de los mismos. Con eso, mira, vas a contestar muy bien las preguntas relacionadas a acentuación. Ahora vamos a ver el acento diacrítico, que esto igual viene, yo cuando presenté mi Exani 2 y también presenté el Exani 3, salió el acento diacrítico. El acento diacrítico, como te dije, sirve para diferenciar palabras, que la única diferencia es que es el acento, porque se pronuncian igual, suenan igual, pero la única diferencia es que uno lleva acento y uno no. Y la mayoría de
de las palabras con acento diacrítico son monosílabos, es decir, con una sola sílaba, la mayoría. Hay algunos que no. Estos son los ejemplos muy comunes de acento diacrítico que te pongo a continuación. Veamos. Aún con acento y aún sin acento. El aún con acento es un adverbio que puede ser reemplazado por todavía. Y aún sin acento es un adverbio que puede ser reemplazado por la palabra hasta. Y aquí te pongo un ejemplo de ambos. Aún pienso que hicimos mal. Aún mis sueños me dicen. Este aún con acento puede ser reemplazado por todavía y el otro aún sin acento en esta oración puede ser reemplazado por hasta. Y puedo decirlo así, todavía pienso que hicimos mal, hasta mis sueños me dicen. Otras palabras monosílabas con acento diacrítico es sí sin acento, que es una conjunción, y la sí con acento, que es un adverbio de afirmación. Ejemplo, si llego temprano, sí iremos al cine. Este sí con acento es el adverbio de afirmación y este sin acento es la conjunción. Otros ejemplos, mi sin acento, que es adjetivo posesivo, y mi con acento es el pronombre personal. Ejemplo, para mí me interesa mi trabajo. Este mi con acento es el pronombre y ese sin acento es el posesivo, mi trabajo. Tú sin acento es el posesivo y tú con acento es el pronombre personal. Ejemplo, tú y tu amigo se pueden ir por donde vinieron. Este tú se refiere al pronombre personal y este tú sin acento es el adjetivo posesivo de posición, tu amigo. Otro ejemplo de acento diacrítico es te sin acento, que es el pronombre personal, y el te con acento es el sustantivo, es la bebida. Por ejemplo, ¿te late tomar té? Este te es el pronombre y este te con acento es la bebida. El sin acento es el artículo y el con acento es el pronombre. Él me dijo que el perro mordió tu tarea. Este él viene siendo el pronombre y este él viene siendo el artículo. Yo veo muchas veces, y quiero aclarar, en muchos textos están hablando de él en pronombre, pero no le ponen el acento. Está mal esto. Él con acento es el pronombre. Yo veo muchos textos que no hablan de él, de que equivale a pronombre, que no le ponen acento. Está mal. Aquí está. Él sin acento es el artículo y con acento es el pronombre. Otro ejemplo, sé sin acento es el pronombre personal y sé con acento es el verbo saber. Se dijo que sé mucho de química. Este sé es el pronombre personal y este sé con acento es el verbo saber. Sé mucho de química. La de sin acento es la preposición y la de con acento es del verbo dar. De ellos depende que nos dé el dinero. Vean, de es del verbo dar y de es la preposición. Acento, vemos aquí más que sin acento es el adverbio que reemplaza a pero, y más con acento es el adverbio de cantidad. Por ejemplo, acércate más, le dije, mas ella no me hizo caso. Este más sin acento puede ser reemplazada por pero, como lo dice. Acércate más, le dije, pero ella no me hizo caso. Vean. Otros ejemplos de acento diacrítico pueden ser estas palabras cuál, cuánto, dónde, cómo, cuándo, qué, quién, por qué. Llevan acento cuando son preguntas o exclamaciones. Eso, ejemplos claros son estos. ¿Cuándo volviste? ¿Dónde naciste? ¿Por qué te vas? ¡Qué susto! ¿Quién como tú? Llevan acento estas palabras cuando están en preguntas o cuando también están en signos de admiración. Y no llevan acento cuando no van entre preguntas o exclamaciones. Cuando me vaya a limpiar la casa, por favor, vean este cuando no lleva acento porque no está entre preguntas. Mañana iremos donde quieras, no lleva acento porque no está en pregunta. Siempre cuando gustes, tocaremos en la banda. Ahí está. Esto igual quiero aclarar, en mi examen 2 y también en el 3 salió el acento diacrítico. Lo que te puede salir en el acento diacrítico es te dan una oración y te van a subrayar 4 palabras de esa oración y te van a preguntar de las palabras subrayadas cuál lleva acento diacrítico y tú tienes que saber cuál lleva acento diacrítico. Es muy útil que tú estudies el acento diacrítico cuando el tú con acento a qué equivale, el sí con acento a qué equivale,
el T con acento, que es la bebida, diferenciar esos acentos diacríticos. Algo que también, ya para terminar, yo veo mucho en algunos textos, o no sé, que la palabra fe lo acentúan. Esto está re mal. Fe con acento no se acentúa. Fe, la palabra fe no lleva acento. Esto está bien. Nada más para aclarar, pues bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video, comparte, suscríbete y todas esas cosas que tú ya sabes. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en el siguiente video con la estructura de la lengua. Cuídate y a seguir repasando. Chao.